Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco expresa su dolor por la reciente muerte del embajador italiano en el Congo, tras el reciente atentado. El Papa Francisco ha seguido de cerca el asesinato del embajador de Italia en el Congo, Luca Attanasio, el carabinero Vittorio Iacovacci y el chofer Mustafa Milambo, hecho ocurrido cerca de Goma, en el noreste del país. A través de este telegrama enviado al presidente de Italia, Sergio Mattarella, Francisco exprimió su cercanía a sus familiares, amigos, al cuerpo diplomático y al Corpo dei Carabinieri. El Papa describió al diplomático italiano, el más joven del país, como una persona de alta calidad humana y cristiana, siempre dispuesta a entablar relaciones fraternas y cordiales para el restablecimiento de relaciones serenas y cordiales en el seno del país africano. También recordó el generoso servicio del carabinero que lo acompañaba y que estaba próximo a formar una nueva familia. El Papa reza por estas personas brutalmente asesinadas en medio de un ataque armado contra un convoy de la ONU. Este es el joven poeta que ha inspirado al Papa Francisco. Scrivo per dirvi in fondo che ci vorrebbe poco, basta prendere la vita come un gioco e seguire sempre il cuore nella gioia e nel dolore. Scrivo anche se non sono abbastanza le mie parole, per quanto avrei da chiederti, caro uomo del 2000. Luca Milanese es un joven italiano apasionado de la poesía. Su primer poemario se llama Rime a sorpresa y su prólogo lo escribió un amigo con el que intercambiaba sus escritos, el Papa Francisco. È stato un mio fermarmi e... Escribir poesías es como detenerme y dejarme sorprender. Creo que eso fue lo que llamó la atención del Papa Francisco. Gracias a eso nació una relación de amistad e intercambio de ideas. Luca comenzó a enviarle poemas al Papa Francisco tras un encuentro en Casa Santa Marta. Dice que durante meses intercambió sus poemas y tenía un interesante intercambio de ideas con el Papa. La sorpresa è proprio questa. La sorpresa fue salir de las dificultades e imposiciones, expresar las propias emociones y puntos de vista en contextos que pueden parecer difíciles para alguien que tiene un poco de disgrafía e inseguridades. La poesía para mí es como volar. Luca se deja maravillar por sus poemas y al releer sus líneas siente una sensación de gozo que le llena el alma. Este es uno de los poemas de su primer libro. Se titula Hombre del 2000. In fondo a un sogno c'è un desiderio. In fondo alla pagina c'è un punto. In fondo alle sbarre c'è un segno. Cittadino urbano. Habla de ese ciudadano del mundo condenado a ir corriendo, a vivir a un ritmo veloz, con la dificultad de encontrar lugares para detenerse y reflexionar. A veces a uno lo pueden llamar loco, una etiqueta que el mismo Papa Francisco pide superar. Quien logra analizar a fondo las emociones seguramente no es un hombre del año 2000. Incluso este joven poeta confía en que la poesía puede ser un instrumento para ayudar a la reflexión en los actuales momentos que vive la humanidad para la construcción de una mejor sociedad. Cristianos y musulmanes reconstruyen Mosul, la ciudad destruida por el grupo terrorista ISIS. Revivir el espíritu de Mosul es un proyecto encabezado por la UNESCO para reconstruir la ciudad que el ISIS destruyó en 2014 y que el Papa Francisco visitará el 7 de marzo. Uno de los objetivos del proyecto se refleja en el mismo nombre de la iniciativa, revivir el espíritu de Mosul, no solo reconstruyendo los edificios, sino también apoyando a la comunidad que el ISIS intentó destruir. La iniciativa comenzó en 2019 en colaboración con el gobierno iraquí y los Emiratos Árabes Unidos. Contempla la rehabilitación de importantes edificaciones, entre ellas la mezquita de Al-Nuri, el minarete de Al-Adwa, la iglesia sirio-católica de Al-Taera y la iglesia latina de Al-Saa. Todo un proceso minucioso que incluye el retiro de escombros, el restablecimiento de seguridad, evaluación de la estabilidad de las estructuras y la documentación de las piezas originales. Ejemplo de ello es el equipo que trabaja en la mezquita de Al-Nuri. Allí se recogieron más de 40.000 ladrillos, unas 5.600 toneladas de escombros y unos 20 artefactos explosivos improvisados.
La mayoría de los artefactos explosivos fueron colocados dentro de los muros. El ISIS quitó el yeso, quitó la piedra del muro de la mezquita, excavaron unos 50 centímetros para colocar los artefactos explosivos improvisados y volvieron a poner la piedra y el yeso. Así nadie sabría si hay una bomba o no. El proyecto ha atraído a muchos de los antiguos habitantes, musulmanes y cristianos que convivían hasta que el ISIS los expulsó. Durante años vivieron en paz, por eso animan a la gente a trabajar en este proyecto. Por ejemplo, muchos musulmanes trabajan en las iglesias y también hay cristianos que trabajan en las mezquitas. Más de 400 personas han sido contratadas para trabajar en las diferentes obras. Es un esfuerzo por crear oportunidades de empleo y devolver un buen ritmo de vida a la comunidad local. A través del trabajo en equipo y la experiencia de ingenieros, arqueólogos y arquitectos, las mezquitas y las iglesias deberían estar terminadas en 2023. Cada ladrillo colocado representa un granito para que reviva el espíritu de Mosul. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de Lucas, tenemos nosotros el reclamo de Jesús. ¿Por qué? Porque los suyos no creían en Él. Cuando hablo de los suyos, hablo de los israelitas. Y por eso dice que no se le va a dar ninguna otra señal más que la de Jonás, que le dio a los ninivitas, y de la reina del sur va a venir a juzgarlos. ¿Por qué? Porque ella vino desde las tierras más recónditas para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí le dice Jesús, hay uno más importante que Jonás y hay otro más importante que Salomón. De esta manera, el Señor también a nosotros nos llama la atención y nos dice que no busquemos prodigios, señales portentosas, porque ya las tenemos. Ya tenemos a Jesús en la cruz, ahí crucificado. Cada vez que yo veo un crucifijo, me recuerda el precio que Él pagó por ti y por mí en ese recorrido del Calvario. ¿Qué mejor señal de amor que esa? O aquella que contemplamos también en el pesebre de Belén. O aquella que contemplamos también en su encarnación. O esta que nos habla hoy de que el Hijo del Hombre es la mejor señal y la prueba de amor que el Padre nos ha dado para que tú y yo creamos y le demos un sentido nuevo a nuestras vidas. Hoy el Señor nos invita a contemplarlo a Él como la señal prodigiosa, bella, amorosa que Dios nos ha enviado en su persona para poder creer, para que en su nombre tú y yo seamos salvados y así podamos disfrutar de la felicidad eterna. Que así sea. Beneficiarios del TPS le exigen al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que mantenga su promesa y les dé residencia permanente. No obstante el frío y una pandemia, la urgencia era imperiosa para estos beneficiarios del TPS y sus familias. Que el presidente Biden y el Congreso hagan algo para garantizar una permanencia estable en Estados Unidos a las más de 400,000 personas que viven en el país bajo este programa de protección. Personas que desde El Salvador hasta el Nepal piden sobre todo al nuevo presidente que mantenga su promesa electoral de una residencia para los tepecianos. Por la experiencia que hemos tenido ya en el pasado, sabemos que
si no pasa en estos días nos vamos a quedar sin nada. Entonces nosotros queremos ver que ellos ya estén diciendo algo sobre el TPS. ¡Sí se puede! Marchando desde el norte de la ciudad hasta frente a la Casa Blanca, con coros y música, cientos de personas de toda la nación esperan que algo cambie con este nuevo gobierno, sobre todo después de 4 años con Donald Trump, en que los tepecianos vivieron momentos de gran ansiedad. Para muchos, las protecciones vencieron y solo a través de luchas en las cortes fueron extendidas. Gracias a Dios, ya que lo conseguimos y que sobrevivimos al odio que Trump tenía en contra de nosotros y DACA, pues vamos a continuar luchando por una residencia permanente que ya es hora. Los participantes de la marcha se sienten optimistas de que el presidente Biden escuche sus voces y pueda hacer algo para los beneficiarios de TPS. Al mismo tiempo, la esperanza es que el Congreso pueda aprobar una ley que permita que los tepecianos puedan vivir con tranquilidad en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Estados Unidos acoge a miles de menores no acompañados en el sur de su frontera. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México en enero de este año. Miles de ellos están bajo la tutela del Departamento de Salud, en instalaciones provisionales de reasentamiento, una de ellas reabierta por la administración Biden esta semana en Texas. Según Jennifer Podkul, representante de la organización Niños en Necesidad de Defensa, KIND por sus siglas en inglés, la llegada de los menores responde al revés que sufrieron las políticas de la administración Trump, que daban luz verde a la deportación de menores, al ser rescindidas por un juez federal en noviembre de 2020. No es que de repente haya más niños en movimiento, es que los tribunales volvieron a abrir la válvula, ¿verdad? Como había sido anteriormente, que un niño solo podía caminar hasta un funcionario fronterizo y pedir ayuda, pedir protección, y luego ir a un refugio del Departamento de Salud. La activista explicó el proceso tradicional al que se enfrentan los menores, en este caso en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, y con edades comprendidas entre 13 y 17 años, según datos oficiales. Es la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encontrar rápidamente un patrocinador para el niño, de modo que el menor viva en un hogar y no bajo la custodia del gobierno mientras se adelanta su caso en la Corte de Inmigración. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondió a comentarios solicitados por La Voz de América, reafirmando que se toma muy en serio ese proceso y que espera que la mayoría de los niños sean reacomodados en aproximadamente 30 días. Hasta el 20 de enero, más de 4.000 menores estaban bajo custodia del Departamento de Salud, pero el número aumentó a 6.800 para el 18 de febrero, según datos oficiales. Funcionarios de esa cartera aseguraron que estos números cambian día a día. La Casa Blanca insiste que los inmigrantes no deben llegar a la frontera sur en este momento debido a que las condiciones no están dadas por la pandemia y por la reformulación de un sistema inmigratorio justo y humano en el que aseguran están trabajando. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En El Salvador, verificarán cumplimiento del derecho al voto, nos dice el ministro de Trabajo. El personal del Ministerio de Trabajo realizará inspecciones en empresas a fin de que los patronos no impidan el derecho de los empleados de ejercer el voto el próximo 28 de febrero. Nuestro ministerio no va a permitir, y es muy contundente en el planteamiento, que haya incidencia, inducción y peor aún, obstaculización para que los trabajadores emitan el sufragio. No lo vamos a permitir. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, explicó que quienes violen la ley serán sujetos a sanciones. Todo empleador o empleadora de este país que vulnere los derechos de los trabajadores, no permitiendo la libre expresión a través del sufragio a los trabajadores, será sancionado severamente con todo el peso de la ley. Dijeron además que garantizarán permiso remunerado para que los trabajadores ejerzan el sufragio. Nuestra legislación puntual habla de los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo, el cual el legislador, desde que se originó el Código, sabiamente incluyó que entre los lugares de trabajo tenían que respetarse también la libre voluntad de sus trabajadores y trabajadoras. Las inspecciones se realizarán a escala nacional, aseguraron las autoridades. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.
Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Las vacunas siguen avanzando, se están vacunando ya pues los más implicados, que son los soldados del frente contra en esta guerra, que son médicos y enfermeras. Por ahora han sido vacunados ya 204.046 personas y esperamos que siga avanzando porque también van a llegar muy pronto más vacunas. Según el ministro de Asuntos Exteriores, se está firmando ya un nuevo pacto con Sinopharm para que en el mes de marzo lleguen 2 millones de vacunas. También tenemos que comunicar que la enseñanza básica y todo lo demás comenzará el 15 de marzo y del 15 de marzo al 15 de abril toda la enseñanza tiene que ser online. Después ya del 15 de abril puede haber también enseñanza semipresencial. Solamente el 19% de los colegios podrán hacerlo y en las regiones donde el nivel es extremo como Lima, de ninguna manera, porque el contagio es muy fuerte. El embajador de Venezuela ha declarado primero que en el Perú, un lugar, una nación muy acogedora, ha acogido a más de 1 millón de venezolanos y a la vez ha dicho que ciertamente que hay algún grupito, pero muy pequeñito, de venezolanos malhechores que roban o matan o asaltan, pero es mínimo, la mayoría son gente honrada, gente trabajadora, y esto es verdad, no se puede juzgar a todo un grupo enorme por un grupo muy reducido. También se han dado unas normas para la enseñanza estatal y privada. En cuanto a lo estatal, este día 26 termina el plazo para inscribir en los colegios nacionales. Así pues, padres de familia, no se duerman. Este 26 es el último día para inscribir a sus hijos en los colegios estatales. En cuanto a la enseñanza privada, se dan 3 requisitos para poder cobrar. Nada de cuotas extraordinarias, prohibido. Solamente se puede cobrar bien por cuota de ingreso, por matrícula y también por la cuota mensual, nada más. Son exigencias que se están dando a nivel de toda la nación. La Iglesia no se para, sigue preparando catequesis para niños, para adolescentes, para la confirmación, para la primera comunión. Y también hay un retiro para sacerdotes online con grandes predicadores. Tenemos la oportunidad de alimentar bien nuestro espíritu y transmitirlo a los demás. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Una reclusa en Paraguay nos relata sus encuentros con Dios tras las rejas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Erika, soy de Paraguay. Me encuentro privada de libertad hace 5 años. Esta experiencia y esta situación que estoy atravesando fue muy difícil y muy dura. Si bien estamos en el sistema penal, personas que infringimos la ley de una u otra forma por uno u otro motivo, no dejamos de ser personas, ¿verdad? Dentro de ese error, dentro de ese delito, dentro de ese crimen, están seres humanos que tienen familias, que tienen hijos, que tienen madres, que tienen hermanos, y que toda esa estructura familiar sufre muchísimo. En este proceso que me tocó vivir,
en el cual estoy pagando mi deuda con la sociedad, tengo también una deuda pendiente con Dios. Aprendí y me sostuve del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él hizo eso. Él me hizo entender y me hizo ver que yo lo podía, que yo podía soportar esto, que en un principio cuando se inició mi cárcel, yo decía que no iba a poder soportar, que yo no iba a aguantar esto. Y aprendí que con Dios se puede, que con Dios todo es posible porque Él te fortalece todos los días y Él te acompaña y Él está contigo y Él te ama y tiene misericordia todos los días y te da ese ánimo, te da esa fuerza y esa esperanza de seguir adelante y nos mira como personas a través de otras personas que nos ayudan y que nos dan oportunidades. Y también entendí y aprendí a aceptar su voluntad, a esos enojos que yo tenía con Él, esa rabia, esa impotencia, esas preguntas de dónde estás o por qué me dejaste. Aprendí a lidiar eso día con día y a entender que aún en las situaciones que no salían como yo quería que salieran, yo tenía que aprender que su voluntad era perfecta porque no me daba lo que yo necesitaba o creía que necesitaba en ese momento, porque me daría algo mejor. Y creo que tengo mejores valores, creo que aprendí de mi error, conocí mucha gente hermosa como Corazón Libre, que es un proyecto social de la Iglesia Católica en Paraguay y que ayuda de corazón y con esa mirada misericordiosa que queremos que Dios nos mire. Viví muchas experiencias negativas, me enojé muchas veces con Dios y me arreglé muchas veces con Él. Y lo peor es que Él estuvo siempre. Él, cuando me enojaba estaba, cuando le retaba estaba y sigue estando hasta ahora. Sigue estando en los ojos de mi hijo cuando me sigue esperando y me mira con amor. Sigue estando en las palabras de aliento de mi mamá. Sigue estando en esas personas que me dan una oportunidad y que creen en mí. Y sigue estando en esa reinserción social que pedimos. Hoy, 24 de febrero, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Moisés. Conozcamos su historia. Cuando golpeó 2 veces la roca en Meriba, de ella brotó el agua que el pueblo demandaba airadamente, y mientras los israelitas y sus animales se saciaban, Moisés prorrumpía en amargo llanto por haber desobedecido la orden de Dios al golpear la piedra con la vara en vez de hablarle como el Señor se lo había mandado. Aún así, Yahvé lo respaldó. Pero eso sí, al volver al tabernáculo le dijo a Moisés que por su falta de fe y confianza en él no entraría en la tierra prometida y debía contentarse con verla desde un monte cercano. A punto de morir, sentado sobre una piedra en la cima del monte Nebo, desde la que divisaba por fin esa tierra de leche y miel que Dios le había prometido antes de salir de Egipto, Moisés, con lágrimas en sus ojos, recordó y agradeció todos los prodigios que el Señor obró para liberar a Israel a lo largo de los 40 años que duró la travesía. Las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, las victorias sobre pueblos militarmente superiores y el maná y las codornices que caían del cielo para alimentar al pueblo, entre otros. Tras hacer el repaso minucioso, arrepentirse y pedirle perdón a Yahvé, suspiró y expiró dulcemente. Y fue Dios mismo quien lo enterró en un lugar desconocido hasta hoy. Y es que Moisés es el único mortal que se ha dado el lujo durante 40 años de hablar con Dios físicamente, de tú a tú. Lo cuestionaba, le reclamaba, intercedía por su pueblo, aplacaba su ira y caminaba junto a él. Nunca antes de Jesús, nadie, absolutamente nadie, estuvo tan cerca del Padre como Moisés. Pero para lograr esa cercanía, tuvo que entregarse mansamente a Dios y acatar su voluntad sin dilación, a pesar de su desobediencia al final de sus días, claro. Por eso hoy, 24 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la festividad de Moisés, que para nosotros es santo, es oportuno acercarnos confiadamente al Señor para escucharlo, hablarle al oído como lo hacía Moisés y pedirle que también nos lleve naturalmente a su tierra prometida. Ahora les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero.
En homilía del 18 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: el amor de Dios es más grande que la ingratitud de su pueblo. Profundamente conmovido, Monseñor, a ver el sufrimiento de ese pueblo, cuando veía que entre los mismos hermanos se mataban, cuando veía que aquella gente bautizada también oprimía a esa gente sencilla, humilde, que desprotegida de tantas cosas, su oración y su reflexión emergía de lo más profundo de su ser para darnos esta lección: que nos amemos unos a otros y que velemos por los más desprotegidos. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.